Versículo número 26. Génesis 32, 26. Dice así: el varón le dijo: déjame que raye el alba. Pero Jacob respondió: no te dejaré si no me bendices. Y esta mañana tendrá la palabra de Dios el hermano Adrián Candelas. Tiene su tiempo. Buenos días, queridos hermanos. Feliz sábado. Yo creo que estamos no contentos, estamos dichosos, felices de estar en la casa de nuestro Dios esta mañana. No creo que haya mejor lugar donde podamos estar en esta mañana. En lo personal me siento feliz, bendecido de poder estar aquí con ustedes y compartir la palabra de nuestro Dios. Saben, en estas fechas, por lo general, son fechas en las que nos ponemos a reflexionar, empezamos a proyectar planes. ¿Qué vamos a hacer el siguiente año? ¿Cuántos kilos pienso dejar? Son las primeras promesas que empezamos a hacer, ¿no es cierto? ¿Cuántos kilos voy a bajar? ¿Cuántos logros voy a obtener el próximo año? ¿Cuánto dinero voy a hacer el próximo año? ¿Sacaré mi carrera el próximo año? ¿Estudiaré inglés el próximo año? ¿Ahora sí lo terminaré? Ese tipo de promesas empezamos a hacernos cuando llegan estas fechas, por lo general. Y no nada más nosotros. A nivel mundial hay muchas personas ya haciendo su listado de promesas para el siguiente año. La pregunta es: ¿se lograrán completar esas promesas? ¿Lograrán terminar el año esas promesas? ¿Cuántas promesas a los 6 meses seguirán, continuarán? Es más, en las siguientes semanas de lo que inicia el próximo año, o aún más todavía, ¿cuántas promesas de esas listas que hicimos lograrán iniciarse en el próximo año? Me preguntaba yo, ¿qué es una promesa? ¿Qué significa una promesa? ¿Qué encierra la palabra promesa? Y saben, yendo al diccionario, dice que es un acto y expresión con los que una persona asegura o promete que va a hacer una cosa. Otra definición dice que es un ofrecimiento que hace una persona a Dios a cambio que le conceda algo. Y otra dice que es la expresión de la voluntad de cumplir algo. Así que ahora ya sabemos lo que es una promesa. Si vamos a hacer promesas para nuestro próximo año, debemos, por aquí decía en una ocasión, hace unos meses atrás, decía el doctor Baños, las metas deben de ser ¿qué? Alcanzables. Si no, no tiene caso que nos coloquemos metas. ¿Para qué nos ponemos metas?
La meta es con la finalidad de que logremos algo. Si no vamos a lograr algo, es mejor ni siquiera colocar esas metas. Queridos hermanos, ¿saben? La Biblia está llena de promesas. Llena de promesas, no solo de nosotros como humanos hacia Dios, sino de Dios. ¿Hacia quién? Hacia nosotros. Y vamos a repasar algunas de ellas que Dios nos ha dado. Porque saben, esas promesas están ahí escritas, pero son para cada uno de nosotros. Solamente tenemos que ir ¿a qué? A buscarlas. Y no nada más buscarlas, sino también ¿qué? Reclamarlas para nosotros. Tenemos que reclamarlas, hermanos, porque ahí están. Fueron dadas no por hombres, fueron dadas ¿por quién? Por Dios. Y antes de que vayamos a la Biblia, me gustaría darles una reflexión de una familia pobre. ¿Saben? Esta familia era muy pobre. Y como familia pobre, hay veces que no hay en la mesa pues nada que comer. Cuando se tiene muy escasos recursos, a veces las tortillas escasean, los frijolitos escasean. Así que ellos tenían la fe y la confianza en Dios y sabían que Dios no los iba a dejar sin llevar un bocado que probar cada día que ellos pasaban. Ellos tenían fe en las promesas de Dios. Sabían que Dios no los iba a dejar desamparados porque confiaban en Él. Así que de repente por ahí una persona con recursos supo de esta familia, se enteró y dijo, bueno, yo voy a ayudarlas. Ellos no sabían que había una persona interesada en querer ayudarles. Pero como siempre, nunca falta aquella persona que sabe que alguien va a ser beneficiado y él también quiere que ser beneficiado, y si no, pues que no beneficien a nadie. Nunca faltan. Así que esa persona se acercó con aquella señora que pensaba ayudar a esta familia y le dijo, oiga, ¿cómo que usted va a ayudar a esta familia? Si esta familia, no hombre, viera lo que comen. Ellos comen mucho mejor que yo. No, si los escuchara. Cuando yo los escuché, no, esos postres que ellos se llevan, yo en la vida voy a soñar con comerlos. Y aquella señora se quedó, ¿cómo que voy a ayudar a alguien que necesita aparentemente y resulta ser que tiene con qué comer? Voy a ir a ver. No me voy a quedar con la duda, voy a ir a checar. Y cuando llegó la señora a la casa, iba a tocar y de repente escuchó, ¿vas a comer esa carne? Tan rica que está, ¿la vas a acompañar con puré? Decía una niña. No, yo no quiero de eso. Yo me voy a comer riquísimo pollo frito. Y la señora se quedó. Caray. Y en su impresión, empujó la puerta y ve en la mesa las dos niñas sentadas. Eran unas escasas rebanadas de pan duro, 2 papas y una jarra de agua. Y se queda la señora, ¿y dónde está la carne? ¿Y dónde está el pollo? Y les pregunta, oigan, ¿y ustedes por qué con esos nombres dándoles a estos panecitos? Y dice, mire, lo que Dios nos ha dado, nosotros les ponemos nombres simbólicos de los mejores manjares del mundo. Así saben mejor. Y se quedó la señora impresionada. Ellas reclamaban las promesas de Dios, pero no las reclamaban con una cara dura, con tristeza. Ellas sabían que Dios les daba lo poco o mucho que llegaba a su mesa y lo hacía con una sonrisa en sus labios y de la mejor manera,
así fueran esas escasas rebanadas de pan duro y esas papas frías que estaban ahí en la mesa, ellas las veían como el mejor manjar que Dios les había mandado. Porque las promesas de Dios no se deben de ver como ¿qué? Como algo, total lo tiene que cumplir, lo tiene que hacer. No, hermanos, las promesas de Dios tienen que tomarse con la mejor alegría de nuestras vidas. Como tal deben de tomarse. Y saben, hay unas promesas que Dios nos ha dado. Vayamos al libro de Isaías 41:10. Isaías capítulo 41, verso 10. ¿Qué nos dice el libro de Isaías? ¿Qué nos dice el libro de Isaías 41:10? Qué hermosa promesa, ¿no es cierto? ¿Y cuántos de nosotros cuando tenemos problemas, qué pasa? En lo último que nos acordamos es de Dios. Y cuando ya tenemos la soga al cuello, entonces sí, vamos y qué. Y buscamos a Dios. Pero creemos que con nuestras propias fuerzas es lo primero que debemos de hacer, solucionar los problemas. Hermanos, aquí está la promesa de Dios. Dice, no temas, porque yo estoy ¿qué? Yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy ¿qué? Yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré ¿con qué? Con la diestra de mi justicia. Hermanos, el Dios de Abraham, el Dios de Adán, el Dios de Jeremías, como lo vimos en la mañana, ¿es quién? Es nuestro Dios. Y nuestro Dios, ¿uno qué? Uno solo es. No debemos de tener dudas, hermanos. No debemos desconfiar en la palabra y en la promesa de nuestro Dios. Y esas promesas que Dios le hizo en su momento al pueblo de Israel y a sus fieles seguidores son ¿para quién? Para cada uno de nosotros. Debemos de ser fieles a nuestro Dios. Debemos de ser fieles en cumplir las palabras de nuestro Dios y por lo tanto o por naturaleza van a llegar ¿qué? En abundancia sus bendiciones. Otra promesa que Dios nos dio se encuentra en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 5. Primera de Pedro, capítulo 1. Tres al 5. ¿Qué nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, 3 al 5? ¿Qué nos está preparado? Una herencia, hermanos. ¿Que nunca qué? Que nunca perece. Nos espera la salvación. Esa es la promesa que Dios nos dio. La salvación. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tener fe en que esa promesa es para cada uno de nosotros. Tenemos que tener fe de que Dios, así como lo ha escrito, así lo cumplirá. Hace rato leíamos Isaías capítulo 40, verso 8. ¿Qué dice Isaías 48? Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra ¿de quién? De Dios nuestro permanece para siempre. Las palabras de nosotros se las lleva el viento. ¿Podemos o no cumplir las promesas que hagamos a nuestro Dios?
Los planes que hagamos durante el año pueden pasar, pueden no cumplirse. A la siguiente semana ya los cortamos. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es fiel. Es fiel. Nosotros como seres humanos cometemos tantos y tantos errores. Cuando prometemos algo, es muy poco probable que cumplamos algo como seres humanos. Y más cuando son circunstancias difíciles. Como les comentaba, muchos de nosotros a las pocas semanas habremos olvidado lo que prometimos. Pero saben, queridos hermanos, hay algo que yo he aprendido a través de nuestra corta o mucha experiencia que Dios nos ha dado. Es, si yo prometí algo y no puedo cumplirlo ahora, mañana tengo ¿qué? Una nueva oportunidad. ¿Para qué? Para comenzar de nuevo, para cumplir la promesa. No tengo que esperar a que sea el 1 de enero para poder iniciar de nuevo. Basta con que hoy termine el día y no pueda cumplir para que mañana tenga de nuevo que pedirle a Dios que me ayude y me esfuerce para poder cumplir esa promesa. Todos los días, hermanos, escribimos nuevas páginas. Y a veces se nos olvida esa parte. Todos los días Dios nos da 24 horas de papel para que escribamos nuestras promesas, para que escribamos nuestra historia con Él, para que caminemos con Él. No necesita ser 1 de enero, no necesita ser 24 de ¿qué? De diciembre, no necesita ser 31 de diciembre para poder escribir una nueva página. Cuando caminamos con nuestro Dios, todos los días y cada momento son áreas de oportunidad para poder acercarnos con Él. Saben, hermanos, me llamó mucho la atención cuando veía la primera promesa de la cual se habla en la Biblia. Y está en el libro de Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Versículo 14 y 15. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando vemos aquí, dices, ¿cuál es la promesa? Esa promesa sucedió hace más de 2000 años, se cumplió. Dice, tú le herirás en la cabeza y ella te herirá en el calcañar. ¿Qué pasó hace más de 2000 años? Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, ¿qué sucedió, hermanos? La cabeza de la serpiente fue aplastada. La cabeza de la serpiente fue aplastada. Porque cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, se ganó la mayor de las victorias en este mundo. Y ahí sucedió, ahí se cumplió. Y saben, me llamó más la atención cuando veía yo en el libro de 1 de Juan, capítulo 4, verso 10, lo que dice. Vamos a buscar en 1 de Juan, capítulo 4, verso 10, ¿qué nos dice? ¿Qué dice Juan 4:10? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amén. ¿En qué consiste el amor, hermanos? ¿En que Él qué? Envió a su Hijo. Pero Él nos amó ¿qué? Él nos amó primero. Nosotros podemos olvidarnos del infinito amor de Dios y vamos por las calles o salimos de aquí de la iglesia y se nos olvida.
Pero a Dios no se le olvida el precio que pagó por ti y por mí en la cruz del Calvario. Jamás se le ha olvidado. Jamás. Y una de las lecciones que tenemos que aprender es, el pueblo de Israel, por más que nuestro Dios prolongaba su misericordia, por más que quería estirar su misericordia, el pueblo de Israel no aceptó la misericordia de Dios. Y Dios es un Dios de amor, es un Dios lleno de misericordia, es un Dios de bondad. Pero depende de cada uno de nosotros aceptarla o no. Dios no forza a nadie. Dios no quiere tener a nadie a la fuerza. Los quiere tener, ¿por qué? Por amor. Él quiere que tú lo ames, como Él te ama a ti, como Él me ama a mí. Pero quiere que sea un amor genuino, un amor que en donde no haya restricciones, donde no haya, si tú me das esto, yo lo hago. Si me lo das, entonces sí. Si ahora esto, sí. Si no, no. Dios no quiere ese tipo de amor. Porque no, eso no es amor. Hay otra cita. Ahí mismo en 1 de Juan 4:19. Que dice, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Y tan así es, que mucho antes de que este mundo fuera creado, ya había un plan para ti y para mí. Había un plan de salvación. Había un pago para esa deuda que tú y yo contrajimos a través del pecado. Y que Él nos otorgó para poder ser libres de ese pecado. Jeremías 31:3, ¿qué nos dice, hermanos? Con amor eterno, ¿qué? Te he amado. Por tanto, ¿qué? Te prolongué mi misericordia. El amor de Dios es eterno, hermanos, eterno. Nuestro amor tiene limitaciones porque somos humanos, pero el amor de Dios no tiene ninguna limitación. Él nos ama eternamente. Y muy a pesar de nuestra condición pecaminosa, muy a pesar de las decisiones que tomemos, Él nos sigue amando. Sufre cada vez que nosotros pecamos, pero extiende su misericordia para cada uno de nosotros. Y hay una cita más. Juan 3:16, ¿qué nos dice? Porque de tal manera que amó Dios al mundo, que ¿a qué? ¿A su qué? A su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea, ¿qué? No se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, dio a su único Hijo, sin pedirte nada a cambio, al único que tenía. ¿Cuánto ha de haber sufrido en ese momento cuando clamó Jesús? Padre, ¿por qué me has abandonado? El espíritu de profecía dice que no es que lo hubiera abandonado. No quería no quería ver el sufrimiento que Cristo tenía en ese momento en la cruz del Calvario. No lo había abandonado. Pero era tanto el dolor que sentía de ver a su Hijo en esa condición. Esa condición que debí haber tomado yo, que debiste haber tomado tú. Porque Él fue concebido sin pecado alguno. Más sin embargo lo hizo. ¿Saben, hermanos? Hay algo que me llama mucho la atención. A pesar de tantas y tantas promesas que hay en la Biblia, muy poco sabemos de ellas. Muy poco. Y muy poco sabemos también que una de las cosas que Dios nos pide es que seamos perseverantes. Perseverantes en lo que Él nos ha enseñado, en lo que Él nos ha mostrado. Hace un tiempo atrás, de hecho, ya algunos lo hemos escuchado, esta historia de aquella persona que tenía 62, 63 años y tenía un negocio que le había costado mucho tiempo hacerlo. Tenía una gasolinera,
un hotel y un restaurante. Y llegaron y le ofrecieron una muy buena cantidad de dinero por ese negocio. Y le dijeron, aquí está, te lo compramos. Dijo, no, ¿y luego qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer cuando tenga un poquito más de edad? Si de esto vivo, aquí tengo mi vida. Me costó mucho trabajo. Así que no aceptó la oferta. Desafortunadamente, 2 años después, hicieron una autopista lejos de donde él tenía su negocio. Imagínense lo que pasó. ¿Qué pasó con su negocio? Cerró. Ya no funcionó. ¿Por qué? Porque ya no había quien pasara. Ya no había quien comprara. No había quien cargara gasolina más que uno que otro por ahí despistado que llegaba por esa carretera. Así que dijo, bueno, pues sé cocinar. Y como sé cocinar, agarró y compró un carrito y empezó a cocinar ahí en su carrito. Hacía un pollo bien rico. Y dijo, bueno, pues ahora voy a vender mi receta. Nadie se la quería comprar. Ya tenía 65 años de edad. Pero esa persona se propuso que no iba a quedar ahí. Así que siguió. Tocó muchas puertas. Y de esas muchas puertas, casi todas fueron cerradas. Pero hasta que hubo alguien por ahí que sí escuchó. Y hoy en día muchos de nosotros sabemos lo que es la KFC o KFC. ¿Qué es? Kentucky Fried Chicken. No dejó de poner perseverancia en lo que él quería. Y esa cadena ahora es una cadena que mundial. Y el famoso coronel Sanders fue perseverante, muy a pesar de la edad que tenía. Porque muchas personas a los 65 años de edad dicen, pues ya qué hago. Ya, y como quiera me la voy llevando. No. Él no bajó los brazos hasta que logró ver su negocio establecido. Perseverancia. Y un cristiano debe ser, ¿qué, hermanos? Perseverante. Un cristiano debe ser perseverante. Eso fue lo que nos enseñó nuestro Dios cuando Él estuvo aquí en la tierra. A ser ¿qué? Perseverantes. A ser humildes. A tener paciencia. Pero después de haber visto estas promesas, hay una historia que a mí me fascina en la Biblia. Hay una historia que me fascina. Y quiero llevarlos al libro de Génesis capítulo 32. Génesis 32. ¿Saben? Jacob. Esa historia que tanto sabemos de la Biblia. Pero me llama mucho la atención, porque a pesar de las circunstancias con las que Jacob inició su vida, llena de dificultad, llena de problemas, a pesar de haber mentido, Jacob no había perdido la fe en Dios. No había perdido la fe en Dios. Y saben, Jacob reclamaba las promesas de Dios. Jacob reclamaba las promesas. Tanto así que llegó a ser ¿qué? Un hombre muy, muy rico. Muy rico. Yo me imagino a Jacob cuando ponía por ahí las varas y ahora salían las ¿qué? Las ovejas pintitas. Y Labán, ¿qué le decía? No, pues ¿sabes qué? Ahora déjame a mí las pintas, ¿no es cierto? Y se iba al otro lado y ahora ¿qué salían? Ahora salía al revés, ahora estaban sin mancha. Ahora no. Pero como él era un hombre fiel de Dios, Dios lo bendecía.
Hermanos, fíjense la vida de Jacob. Un hombre que empezó labrando su vida con mentiras. Somos pecadores, hermanos. Pero tenemos la bendita esperanza, como la tenía Jacob, de ser cambiados, de ser transformados, porque ese es el poder de Dios, el que transforma nuestras vidas. Pero Jacob, a pesar de haber empezado no bien, llegó un momento en el que él dobló sus rodillas a Dios, le pidió perdón y le pidió que lo cambiara. Y él transformó su vida, hermanos. Y lo hizo uno de los hombres en el cual iba a ser padre de naciones. Padre de naciones. Y fíjense lo que dice aquí el libro de Génesis capítulo 32. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro unos ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando los vio: campamento de Dios es este. Y llamó a aquel lugar Mahanaim. Y envió Jacob mensajeros por delante del encuentro a su hermano Esaú, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y los mandó diciendo: diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob: con Labán he vivido y con él he estado hasta ahora. Tengo vacas, asnos, ovejas, siervos y siervas. Y envió este mensaje a mi señor para hallar gracia a tus ojos. Los mensajeros regresaron a Jacob y le dijeron: fuimos a ver a tu hermano Esaú. Él también viene a recibirte y 400 hombres vienen vienen con él. Mis queridos hermanos, 400 hombres, y no venían en son de paz. ¿Venían qué? Armados. Y ya me imagino a Jacob. Le cambió el semblante. ¿Y su fe qué? Le faltó su fe en ese momento. ¿Qué dice el siguiente versículo? Jacob entonces tuvo ¿qué? Gran temor y se angustió. Y distribuyó en 2 campamentos el pueblo que tenía consigo y las ovejas, las vacas y los camellos, porque pensó: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento ¿qué? Escapará. Hermanos, tuvo miedo ese hombre que tenía fe en Dios. En ese momento le faltó la fe. Tuvo miedo. Y pensó como ¿qué? Como cualquiera de nosotros, como un ser humano. Como cualquiera de nosotros. Pensó en proteger una parte y luego otra, antes de buscar a ¿quién? Antes de buscar a Dios. Pero fíjese lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Y luego dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste: vuélvete a tu tierra y tu parentela y yo te haré bien. No merezco todas las misericordias y toda la verdad con que has tratado a tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora he de atender 2 campamentos. Líbrame ahora de manos de mi hermano, de manos de Esaú, porque le temo. No vengo a casa y me hiera a la madre junto con los hijos. No venga acaso y me hiera a la madre junto con los hijos. Y tú has dicho: yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que por ser tanta no se puede contar. Él volvió ¿qué? Se dio cuenta que estaba cometiendo un error. Y dijo: el Dios de mi salvación es Él. Y dobló ¿qué? Dobló sus rodillas a Dios. Hermanos, cuando tengamos tribulaciones, cuando todo pareciera que no tiene solución, cuando el mundo se nos viene encima, hay alguien en el cual podemos confiar. Y es el Dios de Israel, Dios de Jacob, Dios de Abraham, Dios nuestro. Él es el único que puede darle solución a nuestros problemas, hermanos. Nuestras fuerzas son finitas, no alcanzan para gran cosa. Pero Dios es un Dios de poder. Y en Él hay salvación. Y sigue diciendo: durmió allí aquella noche y tomó de lo que vino a la mano un regalo para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40
vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Los entregó a su siervo cada manada por separada y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Mandó él primero diciendo: si mi hermano Esaú te encuentra y te pregunta de quién eres y a dónde vas y para quién es esto que llevas delante de ti, entonces dirás: es un regalo que tu siervo Jacob envía a mi señor Esaú. También él viene detrás de nosotros. Mandó también el segundo, el tercero y a todos los que iban detrás de aquellas manadas, diciendo: esto mismo diréis a Esaú cuando lo halléis. Y diréis también: tu siervo Jacob viene detrás de nosotros. Pues Jacob pensó: apaciguaré su ira con el regalo que va delante de mí y después veré su rostro. Quizás así me acepte. Pasó pues el regalo delante de él y él durmió aquella noche en el campamento. Mis hermanos, y aquí viene una de las partes más interesantes de la Biblia. Se levantó aquella noche, tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues y les hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía. Y ahí se quedó Jacob solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. En el conflicto de los siglos se le llama al tiempo final, ¿cómo se le llama? Tiempo de angustia, ¿de quién? De Jacob, cual nunca fue. Fue un momento de tribulación, un momento de sufrimiento para Jacob. ¿Qué va a suceder cuando todos nos despertemos? ¿Qué va a suceder cuando salga el sol? Pero el ángel de Dios lo visitó esa noche. Y dice la palabra de Dios: así quedó Jacob solo y luchó con él, ¿qué? Un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el hombre vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. ¿Cuál era ese muslo, hermano? ¿Cuál era ese músculo? ¿Saben que el pueblo judío hasta el día de hoy no come esa parte del nervio ciático? Es el nervio ciático. No lo comen hasta el día de hoy. Cuando matan algún animal, ellos no comen esa parte. Les descoyuntó. Y los que saben de medicina y todo eso, saben que ese nervio cuando se disloca duele, pero horrores. Y aún así, Jacob estaba trabado en esa lucha. Trabado en esa lucha con el varón de Dios. Muy a pesar de que le dolía. Y dice la palabra de Dios, una parte, hermanos, que debemos de tener nosotros todos los días, que debemos hacerla nuestra. Déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Hermanos, esa frase debe quedar grabada en nuestros corazones. Esa frase debemos hacerla nuestra. Dios, no te dejaré. No te dejaré si no me bendices. Haz lo que quieras con mi vida, pero yo no te voy a dejar si tú no me bendices. Jacob sufrió demasiado hasta ese último momento. Jamás volvió a ser igual después de aquel enfrentamiento con el varón de Dios. Dice que jamás volvió a caminar normal. Pero en su alma, en su corazón, ¿qué había? Había una paz infinita que solo Dios puede dar. Solo Él puede dar esa paz. Pero la da, hermanos, cuando nosotros reclamamos la promesa de Él. ¿Qué le dijo Jacob? No te soltaré si no me bendices. Él reclamó la promesa y la hizo suya. Y se la pidió a Dios y Dios se la dio. Hermanos, a veces nos da miedo. ¿Qué pensará Dios? Hermanos, Dios pide que tú vayas a Él. Eso es lo que espera Él de ti y espera de mí.
que vayamos a Él y que reclamemos las benditas promesas para cada uno de nosotros. Quiero terminar esta mañana con las palabras de un canto. Yo no canto, así que no esperen que cante, ¿eh? Pero las escribí y como sí me gusta la poesía, no me la aprendí de memoria, se los voy a leer como si fuera una poesía. Y espero que las letras de este canto sean una promesa para cada uno de nosotros. Y que al salir de este lugar vayamos reflexionando en la palabra de Dios. Que las bendiciones son para nosotros. Para todos nosotros. No hay excepción alguna. Todos nosotros estamos incluidos en las promesas que Dios dio en su santa palabra. Pero hermanos, tenemos que volver a Dios. Tenemos que pensar en Él. Y que cada día del año lo tomemos como un 1 de enero e iniciemos nuestras vidas de nuevo con Dios. Volví a Jesús con mis penas y Él me libró de cadenas. Volví con el rostro entre manos, levantó mi cabeza, quitó mi pecado. Volví como cada mañana, confiado porque sé que me ama y que con su manto perfecto quitará mis defectos. Por eso volví. Mi Jesús, mi Salvador, mi devoción es toda tuya. Mi Jesús, mi Salvador, a ti entrego hoy mi corazón. Volví a Jesús con mi llanto y Él me secó con su manto. Volví con la frente inclinada, levantó mi cabeza, quitó mi pecado. Mi Jesús, mi Salvador, mi devoción es solo tuya. Mi Jesús, mi Salvador, a ti te entrego hoy mi corazón. Que Dios nos bendiga.